Padre Santo, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia y de tu amor, implorándote en el nombre de Jesús, Señor, que nos bendigas hoy con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza. Señor, que nos muestres la luz en este mundo de oscuridad, que nos des sanidad en este mundo de enfermedades y que tu voz se escuche tan alto, tan alto, tan claro en este mundo de ruido. Bendícenos, por favor, habla a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer en cada uno de nosotros. Esta es nuestra oración en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Hace unos meses atrás tuve el privilegio de ir a visitar a mi familia en Ecuador. Nosotros tomamos, mi esposa y yo vivimos en Washington, Estados Unidos. Tomamos una vez al año, por lo menos un tiempito, un mes en realidad, para ir a visitar a nuestra familia. Nuestras vacaciones siempre son en Ecuador con nuestra familia, nuestros seres queridos. En este último viaje que tuvimos, al regresar, días antes de regresar de vuelta a donde vivimos, nos enteramos que una de las tías de mi esposa había sido diagnosticada con cáncer, con un cáncer, un tumor cancerígeno, maligno. Obviamente la noticia no fue tan agradable, obviamente, pero fue más dura todavía porque dentro de ese marco de tiempo, la familia estaba pasando por un dolor grande, la pérdida de alguien muy querido. Y entonces nos enteramos de esto y obviamente fue otro balde de agua fría y nos enteramos también que la tía cuando se enteró simplemente comenzó a, 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 a rendirse, en luchar en contra de esta enfermedad. Se comenzó a rendir, no comía, no quería ya seguir viviendo. Simplemente comenzó a cerrar todas las luchas que se pueden dar frente a la enfermedad. Cuando nos contaban acerca de esto, nos contaban que comenzó solamente a estar acostada, ya no quería levantarse, ya no quería comer. Y entonces, básicamente, ella dijo, ya me tocó, ya es hora y ya no voy a hacer nada más. La noche antes de nosotros viajar de regreso a los Estados Unidos, sacamos tiempo de nuestro viaje para visitarla y para conversar con ella y visitar a la familia. Y eso fue lo que hicimos. La noche anterior fuimos a la casa de ella y nos contaron todo esto y nos contaron también que habían encontrado a un doctor de medicina alternativa para que posiblemente le iba a dar una solución a este problema. Recuerdo mucho que oramos con toda la fe en nuestro Dios, en el último que tiene la última palabra. Oramos y nos fuimos, nos despedimos, nos fuimos al aeropuerto. A unos días después, yo contacté a la hija de la tía a preguntar cómo estaba la tía y ella me cuenta que fueron a cita con este doctor y una de las cosas más interesantes que llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención fue que este doctor le había dicho el día de la cita a la tía que todo lo que tenía que hacer, lo que usted tiene que hacer es creer en Dios, Dios va a hacer el resto. No sé cuánto esta persona, este doctor, había dado importancia a esta frase, pero en la mente de la tía sí tuvo importancia, tanto que ella dijo, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Se fue a la casa y en cuanto llegó a la casa ella comenzó a ver la vida de una manera diferente, comenzó a levantarse, comenzó a tratar de estar mejor, a comer mejor y todo lo demás. Para hacer la historia larga, corta, les digo que la tía finalmente se recuperó, simplemente porque esta persona le dijo, cree en Dios. Bueno, los exámenes para revisar cómo iba el tumor, el crecimiento del tumor y todo eso, era tiempo de que sucedieran, así que la llevaron a la tía que hagan los exámenes, ella llegó al doctor, le hicieron los exámenes y el día que yo le texteo, que fue un sábado de mañana, por cierto, a la prima, le pregunto cómo estuvieron los exámenes, la prima simplemente me dice que los doctores ya no encuentran el tumor. Amén. Y lo que la prima dice, y esto es lo importante para lo que vamos a estudiar el día de hoy. La prima me dice, yo lo que creo es que aquí pasó un milagro. Amén.
Aquí pasó un milagro, dijo ella. Eso me parece muy interesante, queridos hermanos, y por eso les conversé esta historia un poco de nuestra experiencia de lo que Dios hace cada día en nuestras vidas, porque tiene que ver con milagros. La Biblia está atestada, está llena de milagros, especialmente los evangelios, están llenas de milagros alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, la palabra milagro es traducida de el Nuevo Testamento especialmente está traducido del griego, que es el lenguaje original, y dentro de las muchas palabras que la palabra milagro, de la cual la palabra milagro viene del original, hay dos que son muy importantes de conocer. Una es la palabra griega dunamis, que es de donde viene la traducción en español sería poder. Donde sea que ve milagro, no donde sea, pero muchos de los lugares donde encuentra la palabra milagro en el español, en su versión en español de la Biblia, esa palabra milagro muchas veces viene de la palabra poder. También otra palabra que es muy utilizada en el griego es la palabra que es traducida como señal, señal. Estas dos palabras son las más comunes en el Nuevo Testamento, la palabra poder, que es traducida a milagros, y la palabra señal, que es traducida también a milagros. ¿Qué es lo que esto define y por qué es tan importante saberlo? Bueno, la palabra poder en realidad describe, identifica el poder divino de Jesús. Y la palabra señal, traducida también a milagro, es la palabra que define, que demuestra la autoridad divina de Jesús. Cada vez que encontremos entonces la palabra milagro, recuerden que esa palabra puede venir de la palabra poder, que define la divinidad, el divino poder de Jesús, o también puede ser traducida la palabra señal, que define, demuestra también la autoridad divina de Jesús. Esto es bien importante conocer, porque de acuerdo a los evangelios, los milagros de Jesús están íntimamente relacionados con la misión de Jesús. No se olviden de esto. Los milagros de Jesús están íntimamente relacionados con la misión de Jesús. ¿Se acuerda cuál es la misión de Jesús aquí? La misión de Jesús nos dice Lucas mismo, y esto está en el capítulo 19, versículo 10, nos dice que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar. ¿Qué cosa, hermanos? Lo que se ha perdido. Perdido. Okay, en el versículo 10, que la misión de Jesucristo es que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No se olviden de eso, es bien importante, porque la misión de Jesús está íntimamente relacionada con los milagros de Jesús, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Hablando de milagros, déjenme darles la definición del diccionario de la Real Academia Española, para que nosotros estemos en el mismo conocimiento de esta palabra milagro. Una de las definiciones de milagro es que milagro es un hecho no explicable, ¿cómo es la palabra? Explicable, ahí está. Un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural divino. El diccionario dice, es algo inexplicable. La única forma de nosotros explicarlo es atribuírselo a un poder divino. Tiene origen divino. Eso es lo que el milagro es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Otra definición del milagro es que el milagro es un suceso o una cosa rara, extraordinaria. Eso es lo que dice el diccionario acerca del milagro. Esto es muy importante saber porque estamos estudiando acerca del verdadero milagro. Y seguramente, queridos hermanos, amigos, cuando les preguntara yo a ustedes, ¿cómo definen un milagro? ¿O qué milagro ustedes están esperando en su vida? Seguramente usted va a pensar acerca de enfermedades, acerca de escasez, acerca de necesidad. Seguramente eso es lo que va a venir a su mente. Acerca de, un milagro sería que yo pague todas mis deudas en un día. Sería un milagro, ¿verdad que sí? Un milagro sería de que esta enfermedad que me está molestando desaparezca de mi vida. Sería un milagro. Esa es la forma como nosotros definimos el milagro. Hoy quiero proponerles, querida familia, que el verdadero milagro va más allá de eso. Y quiero llevarlos ahora sí al texto bíblico para que conmigo vean lo que sucede aquí. En el versículo 11, donde empezamos, Jesús está terminando su última ronda, podríamos llamarle así. Decimos la última ronda porque después de esto Jesucristo va a la cruz. Hablamos de ronda porque este territorio
es el territorio que Jesús rondeaba, haciendo bien, haciendo ministerio en toda la gente de esta área. Entonces, esto que está sucediendo en el capítulo 17 de Lucas es la última ronda de Jesús, del maestro, enseñando, sanando, salvando, que hacía antes de ir a la cruz. Lo que está sucediendo lo que estamos a punto de analizar es una de las últimas actividades de la misión de Jesús que sucede antes de la cruz. Mantengan eso en su mente, y todo lo que hemos visto hasta ahora, la información que he compartido hasta ahora, es para que cuando lleguemos al análisis del texto tengamos el suficiente fundamento para entender lo que está sucediendo aquí en este lugar. Llega a una aldea, dice el texto, que está entre Samaria. No se sabe dónde está, no nos dicen dónde exactamente él llega, pero él entra a esta aldea. Y al entrar a la aldea, él no ha entrado todavía, al entrar a la aldea, dice que hay 10. ¿Qué eran estas personas? 10. Leprosos que se acercan a él. Eso es lo que dice el versículo 12. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y dijeron: estas 10 personas, noten que Jesús todavía no entra a la ciudad, no encuentran a Jesús afuera. También que el texto dice que ellos estaban lejos de Jesús, no se habían acercado todavía, y noten que ellos además alzan sus voces. Todo esto es simplemente profundo e importante de analizarlo para nosotros entender cuál es el verdadero milagro que sucede aquí en el texto. Primeramente, queridos hermanos, quiero hablarles acerca de la lepra. La lepra no es un problema. Hay cura, fácilmente uno se resuelve eso. Pero hablar de la lepra en el tiempo, en el primer siglo, en el tiempo de Jesucristo, es hablar de algo que no tenía cura y que era terminal. Imagínense un cáncer nivel 4. Ya ha llenado todo el cuerpo de una persona, ha llegado al cerebro, no hay ninguna solución, no hay quimo, no hay nada. Imagínense algo así. La palabra leproso en el lenguaje original simplemente describe una enfermedad de la piel. Pero el texto nos habla que no fue una simple enfermedad de la piel, fue en realidad la lepra más cruel que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa? La lepra de la cual está siendo hablado aquí, la que está siendo descrita en el texto, es una lepra que no solamente afectaba la piel, sino que además y primordialmente afectaba el sistema nervioso del ser humano. Eso quiere decir que usted podría estar perdiendo un dedo de su pie. Cortaba totalmente el dedo. Usted no se daba cuenta que eso había sucedido hasta que usted miraba para abajo y decía: oh, me falta un dedo. De cruel era esa enfermedad, porque atacaba el sistema nervioso y las personas no podían sentir eso. Tanto era esto que además de no solamente que era tan mala la enfermedad con la persona que la cargaba, sino que además era contagiosa. Era tan contagiosa que todo aquel que era encontrado con lepra, separado de sus familiares, la civilización. Escuchen, queridos hermanos, no se pierdan esta parte. Las personas que eran encontrados con lepra, ellos eran separados de sus familias, de sus seres queridos, de la civilización. La enfermedad los separaba de la civilización, los separaba de los seres queridos, los separaba de su familia. Pero la enfermedad no solamente los separaba de esto, sino que además la enfermedad se movía de tal manera en su cuerpo que deterioraba su cuerpo. Ahora sabemos que la enfermedad separaba a estas personas, distanciaba al enfermo con el resto de la familia. Un grupo de apoyo. No había nadie que le ayudara, que lo socorriera. La lepra entonces distanciaba al enfermo de sus seres queridos. No había apoyo, no había amor, no había nadie que lo cuidara. Entonces lo distanciaba, y además de distanciarlo también, la enfermedad obviamente deterioraba a la persona, deterioraba, porque la enfermedad se difundía en todo el cuerpo del ser humano. No se olviden de esa parte. La lepra
entonces era una enfermedad terminal. Una persona que llegaba con ese problema era declarado, de acuerdo a la ceremonia, a la ley ceremonial, era declarado inmundo. No solamente queda declarado inmundo, sino que esta persona tenía que ir donde quiera que la persona iba, en cualquier calle que iba, la persona tenía que ir gritando. Donde quiera que esa persona se aparecía y había un grupo de personas, esta persona era su responsabilidad gritar inmundo, de tal manera que el resto de personas se abrieran y se alejaran de él. Inmundo era no solamente su letrero, era también lo que él tenía que gritar a alta voz. Una cosa más que hacía la lepra. La lepra además la lepra atacaba las cuerdas bucales del ser humano, de tal manera que la persona que tenía lepra no podía ni siquiera, perdía parte de su voz, no podía ni siquiera hablar. Esto es importante saber, porque cuando ellos llegan a Jesús, a encontrarlo a Jesús, de acuerdo al versículo 13, ellos, el texto dice que ellos levantaron su voz. Y quiero que entiendan, queridos amigos, que cuando un leproso levantaba su voz en ese tiempo, es porque estaba utilizando toda la energía que esa persona tenía. Tanto era esto de esta manera que incluso 10 leprosos se unieron para poder ser escuchados porque la lepra terminaba con sus cuerdas vocales. ¿Qué es lo que hizo que estas personas se movieran a gritar de esta manera para llamar la atención de Jesucristo? Esto es lo que ellos dicen. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta frase que ellos están diciendo está cargada de significado, porque la primera palabra, lo primero que ellos hacen es hablar de Jesús. Jesús, le llaman Jesús. Nosotros hoy en día simplemente decimos Jesús como un nombre más, pero para los hebreos, pero para los que están en el ambiente griego, ellos entendían que el momento en que una persona le llamaba a otra persona Jesús, ellos estaban proclamando a esa persona como Salvador, porque la palabra Jesús en el griego es la traducción hebreo que significa Dios salva, Salvador. Cuando los leprosos le llaman a Jesús, Jesús, ellos lo están proclamando a Jesús como el Salvador de ellos. Pero no solamente eso, la palabra maestro que viene después de eso es una palabra también muy, muy significativa, porque esta palabra es solamente utilizada 7 veces en el Evangelio, solamente 7 veces. De las 7 veces en el griego, de las 7 veces, 6 de las 7 veces solamente había sido utilizada hasta ahora discípulos. Nadie más, aparte de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús, había utilizado hasta ahora esta palabra maestro para referirse a Jesús. Los 10 leprosos están utilizando una palabra exclusiva para los discípulos para describir a Jesucristo, el maestro. ¿Qué es esto del maestro? Esta no es una palabra cualquiera. Esta es una palabra que describe autoridad. Número 1, Jesús describe el poder salvífico de Jesús. Número 2, maestro describe la autoridad de Jesús. Cuando los leprosos, les ayudo a entender, queridos hermanos, cuando los leprosos le llaman a Jesús, Jesús y maestro, ellos están haciendo una proclamación divina de Jesús. No están simplemente tratando de llamar la atención de Jesús, ellos están proclamando su fidelidad con Jesús, porque es muy fácil, les digo esto con sinceridad, es muy fácil decirle Salvador a Jesús. Cualquiera puede hacer eso. No requiere mayor cosa. Llamarle Salvador a Jesús no es mayor esfuerzo, porque decirle a Jesús Salvador es simplemente decir, yo quiero que me des salvación. Las palabras, yo le llamo Jesús y lo acepto a Jesús como mi Salvador porque Él me da. Pero cuando se trata de maestro, y aquí viene lo importante de por qué estas dos palabras van juntas. Cuando nosotros lo llamamos maestro a Jesús, no solamente lo estamos proclamando como nuestro Salvador, estamos proclamándolo como aquel que ordena, nos obedecemos. Jesús dice, quédate quieto, descansa y yo obedezco. Jesucristo dice, confía y yo confío.
Jesucristo dice, salta y yo salto. Jesucristo dice, come y yo como. Jesucristo dice, no comas y yo no como. El momento en que yo acepto a Jesús como Salvador, yo lo acepto como mi máxima autoridad. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Ven la diferencia? Es muy fácil llamar a Jesús y todo el mundo dice, Salvador, Jesucristo mi Salvador. Pero recuerden, no hay forma de separar al Salvador del Maestro, porque estas dos funciones se encuentran perfectamente en la persona del Hijo de Dios. El momento en que lo acepta como Salvador, no puede decir yo solamente lo quiero Salvador, no lo quiero Maestro. El momento en que lo acepta como Salvador, está aceptando a Jesús también Maestro, como su autoridad. Esta es la proclamación de los leprosos. Y les repito, estos leprosos no tenían nada en la sociedad, no eran nadie, estaban a punto de morir, estaban simplemente esperando que la muerte les llegara. No había cura, no había forma de sanar esto. Pero ¿qué es lo que ellos dicen? Una vez que yo te llamé el Salvador, ya te proclamé Maestro, yo porque yo me humillé a ti y te llamé de esta manera, ahora yo me merezco que tú me des sanación. ¿Eso es lo que están diciendo ellos? No. Miren lo que dicen después de Salvador y Maestro. Ellos le piden a Jesús. Ellos necesitan. ¿Qué necesitaban los leprosos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué necesitaban los leprosos? Sanidad. Sanidad. ¿Qué creen ustedes? Perdón. Cuando una persona está enferma, más una persona enferma pide, quiere, desea sanidad. Sanidad. He escuchado. Pero los leprosos, escuchen, hermanos, los leprosos no estaban buscando sanidad. Ellos no estaban, necesitando Restauración. sanidad. Ellos estaban necesitando misericordia. Aceptación. ¿Perdón? Misericordia, porque esta es la grandeza del amor de Dios, queridos hermanos. Dios no nos da lo que nosotros merecemos o queremos. Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Estas personas, más allá de ser sanas, necesitaban ser un recipiente de la misericordia de Dios. Y quiero decirles, iglesia, familia, quiero decirles que esa es la mayor necesidad del mundo de nosotros el día de hoy. Es gracias a la misericordia de Dios que usted y yo estamos vivos. Es gracias a la misericordia de Dios que usted y yo tenemos acceso a la salvación, a las bendiciones, a la compañía de Dios. Es gracias a la misericordia de Dios que incluso estos techos de nuestras casas no nos han caído encima. Porque ¿cuántos de ustedes saben que si la misericordia de Dios fuera alejada de nuestras vidas, Satanás nos destruiría en el siguiente instante que nosotros respiramos? Porque la única forma, la única razón por la que usted todavía está vivo es que la misericordia de Dios nos protege del mal que el enemigo quiere sobre nosotros. Amén. Es gracias a la misericordia de Dios que nosotros seguimos vivos. Dios no nos da lo que queremos, que deseamos, que planeamos. Él nos da lo que necesitamos. Esa es la misericordia de Dios. El Dios que Cristo vino a revelar es el Dios de misericordia. Y de ese Dios es que el pasaje habla, y a ese Dios es que el pasaje exalta. Ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús nos vio, Jesús, Maestro, misericordia de nosotros, les dijo, respondió, mostrados a los sacerdotes. Esperen, ¿cómo que ir y mostrar a los sacerdotes? No era que ellos necesitaban sanidad. Cristo no sabía que ellos necesitaban sanidad. Es que Jesucristo los llama a ver a los sacerdotes del templo. ¿Por qué es que no les dice están curados? Lo que está haciendo aquí Jesucristo. ¿Por qué hace esto en esta ocasión? ¿Cuántas veces no lo vimos a Jesús antes simplemente declarar y decir eres sano y estaba sano? O a veces escupía en su mano, hacía lodo, tocaba a la persona y era sana. ¿Por qué ahora actúa de esta manera? Y esta es la misericordia de nuestro Dios, queridos hermanos, que nosotros necesitamos entender. Dios no siempre utiliza el mismo método para auxiliarnos a usted
conmigo. ¿Por qué no utiliza el mismo método? Porque aunque es el mismo poder, es el mismo Dios, es un recipiente diferente. Esta es la misericordia de Dios, que en su grandeza, en su majestad, Él se adapta. Yo soy. Utiliza un método personalizado para mí. La forma que Dios me socorre a mí no necesariamente va a ser la forma como Dios decide socorrer a Paul. La forma como Dios socorre a Livia no necesariamente va a ser la forma que Dios va a bendecir a Marión. Dios, de acuerdo a su misericordia, ajusta, personaliza socorro que da a cada uno de aquellos que lo proclaman Señor y Salvador. Eso es lo que sucede aquí. Jesucristo le dice, vayan a los sacerdotes. Y ya Lucas nos había contado alguna vez de algún leproso. ¿Se acuerdan de eso? Ya había pasado eso. Y en esa ocasión Jesús nos sana al leproso y de ahí le dice, anda a ver a los sacerdotes. ¿Por qué es que manda Jesús a ver a los sacerdotes? La respuesta básica sería porque Jesús estaba siguiendo la ley que él mismo había dado en el Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 13 y Levíticos capítulo 14. Era un requerimiento de que aquella persona que había sido declarado inmundo, tenía que ahora ser declarado limpio. Una vez que la enfermedad dejaba su cuerpo, esa persona tenía que ser declarada públicamente limpio. ¿Por qué? Porque los males de la enfermedad era que los distanciaba, los deterioraba, y porque la enfermedad se difundía en el cuerpo. Entonces tenía que haber solución para esto. La declaración pública de que estas personas eran limpias, corregía eso. Más distanciamiento porque ellos podían acercarse a sus seres queridos. Ya no más deterioro porque ahora ellos ya estaban sanos. Ya no más difusión porque en este momento la enfermedad desaparecía del cuerpo de ellos. La solución, el ser declarados limpios, que no era la solución es Jesús. El ser declarados limpios les daba a ellos, eliminaba a ellos las tres cosas que la enfermedad traía sobre ellos. Estos nos enseñan una lección grandísima el día de hoy, para usted, para mí. La lección es que cuando estamos en problemas, cuando estamos enfermos, cuando no encontramos salida, cuando no hay solución, ellos fueron al lugar donde siempre hay solución. Los leprosos nos enseñan que Jesús es la solución. No importa qué tan grave, no importa cuán terminal sea la enfermedad, qué tan grave sea el problema, no importa cuán arruinado se vea su hogar, no importa cuán alejados sus hijos parecen estar de Dios, no importa qué tan grande es el problema, Jesús siempre tiene la solución para ese problema que sus hijos puedan estar enfrentando el día de hoy. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que Jesús es la única fuente de verdaderas soluciones? Jesús es el lugar donde nosotros tenemos que ir primero, a ningún otro lugar. Es a Dios donde nosotros debemos ir primero más que a ningún otro lugar, porque el momento en que nosotros vamos a Jesús, en realidad nosotros encontramos la solución que solamente Dios tiene para nuestras vidas. En este contexto, que Jesús le dice a los leprosos, vayan, muéstrese a los sacerdotes. Levítico 13:14 le enseñaba eso, que tenían que ir para allá, pero ellos tenían que ir para allá no porque los sacerdotes los iba a sanar. Quiero decirle, queridos amigos, que la obediencia de los leprosos al levantarse e irse a los sacerdotes no los sanó tampoco. Tampoco fue porque ellos actuaron rápido y comenzaron a irse, a caminar a donde estaban los sacerdotes. No. Lo que los sana a los leprosos es única y exclusivamente la misericordia de Dios. La pregunta aquí es, ¿a qué iban a los sacerdotes? ¿A qué iban a los sacerdotes si todavía no se habían curado? Estas personas en realidad actuaron, se movieron. No habían visto nada todavía en sus cuerpos. Nada había sucedido. Pero Jesús les dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y el texto dice, y aconteció que mientras ellos iban,
todavía no habían ido, no habían llegado, ya habían sido limpios. No fue el sacerdote, no fue la obediencia, no fue las circunstancias, no fue la hora del tiempo, del día, no fue medicina, no fueron los doctores. Simplemente este fue un milagro de Jesucristo. Este fue un milagro de Jesucristo. Una entidad divina que intervino para que estos 10 leprosos recibieran sanidad, que esa enfermedad que los iba a llevar a la tumba desapareciera instantáneamente, que es una palabra inmediatamente, instantáneamente es una palabra favorita para Lucas, instantáneamente fueran sanados. Pero quiero que noten que al final del texto dice que quedaron limpios. Todavía no habían llegado a los sacerdotes. ¿Cómo es que quedaron limpios? Recuerden que ellos eran declarados inmundos. Y ahora el texto dice que cuando ellos iban todavía para allá, eran declarados limpios. ¿Quién? Aquí está la pregunta. ¿Quién los declaró limpios? Es la maravilla del evangelio. No fue ser humano. No fue sacerdote. No fue ley humana. No fue no fue la compañía de seguro, no fue el médico de cabecera, no fue el oncólogo, no fue ningún especialista el que los declara a ellos limpios. Dios creador del universo mismo. Porque querido hermano, querida hermana, querido amigo, quiero que entienda que el momento en que Dios sana, Dios lo declara limpio a usted. Cuando Dios dice que usted es limpio verdaderamente. Cuando Dios le dice que usted es justo verdaderamente. Cuando Dios lo declara a usted un santo, porque ese es el significado de la palabra santo, en realidad está declarando lo que es y lo que Él ha hecho en su vida. Santo, justo, Hijo de Dios. La declaración que Dios hace es una declaración genuina y usted puede confiar de que cuando Dios lo declara limpio es porque limpio en realidad está usted. Entonces dice el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es bien interesante, queridos hermanos, porque ¿cuántos leprosos eran? ¿Cuántos eran? ¿Alguien se acuerda? 10. 9, 10. 10 leprosos recibieron la gracia de Dios. 10 leprosos recibieron la misericordia de Dios. Pero aquí está la realidad del ser humano. 10 recibieron el milagro de la sanación. Solo uno regresó. Los leprosos nos enseñan a dónde ir para la solución. Pero también los leprosos, la mayoría de ellos nos enseñan qué no hacer cuando recibimos la solución. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo todavía? ¿Están aquí todavía? ¿Están despiertos? Amén, El momento en que estas personas actúan de esta manera, el ejemplo que nos estaban dando se acabó y ahora nosotros tenemos que posar nuestros ojos a analizar solamente a uno, porque de los 10, solamente uno regresa a dar gracias a Dios. Y esta es la realidad triste del ser humano, porque muchos de nosotros recibimos bendiciones, recibimos sanidad, recibimos perdón y salvación, y lo primero que hacemos es salir a festejar con todo el mundo y nos olvidamos que hay cosas que hay que hacer primero antes que cualquier celebración, y eso es mostrar nuestra gratitud. Él dio la sanación. Agradecer a aquel que nos llenó de las bendiciones. Queridos hermanos, alguno aquí puede decir, pero yo no he recibido mucha salvación. Yo lo que tengo es de mi trabajo. Yo trabajo, tengo 3, 4 trabajos y trabajo duro y trabajo todo el día. Y lo que tengo es simplemente porque yo trabajo. Querido hermano, querida hermana, quiero que entiendan que si Dios no le da el regalo de la vida, usted no puede hacer nada. Que si Dios no le da el poder de respirar, usted no puede hacer nada. Tenemos que entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos es simplemente gracias a la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén. Eso es algo que tenemos que aceptar. Nada que nosotros podamos obtener por nosotros mismos.
Pero una vez que aceptemos eso, que es el Dios misericordioso del universo, nos llena de las necesidades, nos da las necesidades que tenemos, que nos bendice de la manera que nos bendice, que nos da la familia que tenemos, que nos da el consuelo y el confort y la paz que tenemos. Una vez que eso llega a nosotros llegamos a entenderlo, en ese momento nosotros debemos darnos la vuelta, regresar y pensar de que no hemos agradecido suficientemente, ir y agradecer a aquel que nos ha dado tanto. Amén. Gratitud, queridos hermanos, gratitud es una fuerza increíble que existe en este mundo. Gratitud. Ahora que les conversaba que fui a Ecuador, una cosa bien interesante que sucedió, muchos de ustedes, algunos de ustedes saben que mi papá, él ya no puede caminar, no puede moverse, así que esta vez que fuimos, decidimos llevarnos a nuestras madres a un paseo que hicimos en Ecuador. Solo la mamá de mi esposa y mi mamá. Nos fuimos a una ciudad lejana de donde estábamos, manejamos todo el día, llegamos al hotel cansados de manejar todo el día, simplemente desgastados totalmente, pensando en que esa cama que nos iban a dar en el hotel iba a ser la solución para poder descansar. Nos asignaron un cuarto a los cuatro, mi esposa, mi mamá, mi suegra y yo. Nos entregaron un cuarto, asignaron un cuarto que tenía una pared en el medio que dividía las dos camas, los dos lugares dormitorios. Tenía una pared que dividía con una puerta y esa pared estaba allí porque el baño de este cuarto, de estos dos cuartos, se compartía y estaba en nuestro lado. Entonces nos fuimos a dormir cansados, dijimos aquí sí hasta el mediodía mañana para poder descansar. Nos fuimos a dormir, nos acostamos y cierto tiempo después de eso, la bulla en el cuarto, que toda la bulla y prendiendo las luces y todo eso. Yo sé que Paul sabe por dónde yo voy, mi hermano Paul está aquí también. Y entonces yo estando tan dormido que estaba y tratando de descansar, me levanto y le encuentro a mi mamá. Mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer's, es una enfermedad del sistema nervioso también que afecta la mente y todo eso. Y entonces ella puede ser la persona más lúcida en un momento. Ustedes saben, los que han experimentado esta enfermedad, en otro momento simplemente no es la misma persona. Y entonces, después de la medianoche, se levanta buscando el baño, no sabía dónde estaba el baño, pero despertando a todo el mundo. Y entonces hay pocas cosas que me irritan a mí, pero una de esas pocas cosas es que me despierten cuando ya estoy dormido. El sueño es algo muy precioso para mí. Y entonces mi mami se levanta y hace toda esta bulla. Entonces digo, mami, ¿qué haces? Por favor, vamos a descansar, estamos cansados. No, que quiero el baño. Entonces, ok, ya un poco irritado, la cojo de la mano, la llevo al baño, la espero a que salga del baño y otra vez la llevo a su camita, la acuesto allí, voy y me acuesto y ahora sí voy a dormir. Claro, media hora después, mamá se volvió a levantar. Otra vez olvidándose dónde estaba el baño y la bulla y el golpe y todo eso. Entonces otra vez despertar y otra vez, mamita, por favor, estoy cansado, no me haga esto, déjeme dormir, por favor, quiero descansar. Otra vez a llevarla al baño, otra vez llevarla a su camita y otra vez tratando de dormir. Y ya cuando estaba a punto de dormir, otra vez se levantaba mi mamita buscando la luz, buscando dónde estaba el baño y todo lo demás. Bueno, así nos pasamos casi toda la noche hasta que dio más o menos las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, mi mamá se levanta nuevamente con tremenda bulla y yo me volví a parar de la cama, fui a ver qué estaba haciendo. Esto era un hotel, recuerdo. Ya tenía su cuarto listo, la cama toda arregladita, todo bien en su lugar y todo lo demás, y ella todo prendida y listo, que estaba toda descansadita y que toda su noche había sido grandiosa y que había descansado y había dormido bien. Pero yo decía, mami, pero yo no pude dormir porque toda la noche usted me despertó. Yo estaba totalmente irritado y cansado de que mi mamá me estuviera haciendo eso. Entonces le digo, mami, por favor,
déjeme descansar un poquito más, son las 5 de la mañana, vamos a dormir por lo menos un par de horitas más. Y entonces en ese momento yo le propuse a mi mamá, yo soy el último hijo de 3 hijos, así que yo siempre fui el bebé de mi mamá, yo dormía con mi mamá en su cama y todo, la cama de mi mamá es el lugar más maravilloso del mundo para mí. Y entonces yo le propuse a mi mamá, ella ya no quería acostarse, ya no quería dormir más, que ya estaba lista, que ya había descansado. Entonces digo, mami, por favor, mire que yo no vivo aquí, yo solamente la vine a visitar ahora ya, y quiero pasar más tiempo con usted. Me voy a acostar aquí a un ladito de su cama, si usted se acuesta al lado mío. Entonces ahí dormimos un poquito. Hágame dormir, le di, hágame dormir. Y eso le gustó y se acostó. Y se acostó y apenas me estaba durmiendo, ya se levantó otra vez y bueno, se terminó el día y yo estaba todo irritado porque no había podido dormir y todo cansado y todo lo demás. Y entonces en ese momento, cuando estaba era a punto de explotar y ya no tenía más paciencia en ese momento, vino a mi mente, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nosotros somos niños, nuestros padres cuidan de nosotros. Y cuando ellos ya son adultos, son mayores, nosotros tenemos que cuidarlos. Ese pensamiento llegó a mi mente acompañado de un sentimiento de culpa y gratitud, porque al mismo tiempo yo pensaba, yo estoy enojado e irritado por una noche que no pude dormir. Y yo pensaba para mí, cientos de noches mi mamá no durmió por mí y yo me irrito por una. ¿Cuántas yo no pude dormir unas horas de una noche y cuántas cientos de miles de horas mi mamá no pudo dormir por mí? Es más, yo pensé, ¿quién sabe que gracias a que yo no la permitía dormir a ella cuando yo estaba un niño, ahora ella está teniendo sus problemas en su mentecita porque no pudo descansar suficientemente? ¿Quién sabe? Yo soy incluso el culpable de que mi mami tenga eso y yo ahora por una noche que no pude dormir, yo estoy enojado, estoy irritado. En ese momento entendí, queridos hermanos, que nosotros necesitamos cuidar de nuestros padres con todo lo que podemos por gratitud. Por gratitud. Porque cuando nosotros somos niños, ellos dan todo por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer lo mismo que ellos hicieron. Ahora que ellos dependen de nosotros, cuando nosotros dependíamos de ellos, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer por nosotros. Ahora que ellos dependen por nosotros, nosotros somos responsables por gratitud de hacer todo lo que ellos necesitan y requieren de nosotros. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Por gratitud. Es una fuerza poderosa que existe en este mundo. Esa persona que fue sanada por Cristo en el texto regresó. 1 de 10 regresó. Y 1 de 10 regresa a darle gracias a Cristo, se postra, se arrodilla, pone su rostro. Todo esto que está pasando aquí se resume en una palabra. Un ex leproso que regresa a agradecerle a Cristo, regresa a adorar a Cristo. Muchas personas dicen, pero Jesús él nunca dijo que era Dios. La Biblia claramente dice que solamente se adora a Cristo. Solamente se adora a Cristo y Cristo sabía eso. Jesús sabía que adoración solamente es para Dios, solamente es para Dios. El hecho de que Jesús permitiera a esta persona adorarlo, estaba implícito en eso. Cristo estaba aceptando ser Dios mismo. Es una evidencia poderosísima. Es una prueba de que Cristo siempre era divino, Hijo de Dios, Dios mismo. Y ahí viene una serie de preguntas retóricas. ¿No fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los demás? Preguntas que se sabía la respuesta. Los otros 9 decidieron ir a festejar con los amigos. Los otros 9 decidieron mejor ir. Ellos estaban obedeciendo. Recuerden que Jesús les dijo, anda a los sacerdotes. Ellos prefirieron ir a otro lado. Solamente hubo uno, el que hizo
lo más importante. En la vida hay cosas importantes y cosas más importantes. Los 9 hicieron algo importante. Uno de los 9 hizo algo más importante todavía, que es dar gracias al Dios del universo que nos ha dado tanto. La adoración. No hubo quien volviera y diera gloria a Dios por este extranjero. Este señor, este leproso, era un samaritano. ¿Saben lo que eso significa? Los hebreos odiaban a los samaritanos. Los hebreos no aprendían de los samaritanos, era una humillación aprender algo de los samaritanos. Lo que es vergonzoso el día de hoy, queridos amigos y hermanos, es que nosotros, los que fuimos llamados a ser la luz del mundo y a guiar al mundo, estamos siendo educados por los del mundo, porque hoy en día los del mundo, muchos de ellos están comportando y están viviendo mejor que aquellos que fueron dado poder, dado enseñanza y escogidos para ser la luz del mundo. Eso es. La gente fuera de la iglesia, más integridad, honestidad, más fe que aquellos que están dentro de la iglesia. Qué penoso es que aquellos fuera de la iglesia conozcan más a ese Dios que nosotros deberíamos conocer y mostrarles a ellos. Qué penoso, queridos hermanos, es que nuestra fe no sea tan fuerte como la fe de aquellas personas que están fuera de la iglesia. Este leproso nos está dando una enseñanza poderosísima para el día de hoy. Y el pasaje se termina de esta manera, y con esto voy a terminar. Jesús le dice a él: levántate, tú extranjero, tú que eras parte de la minoría, tú que recibiste las bendiciones de Dios y decidiste agradecer a Dios, adorando a Dios de esta manera. A ti te digo, levántate y anda. Regresa de donde te separaron. Regresa a tu familia. ¿Por qué? Porque tu fe te ha sanado, dice la mayoría de las versiones en español. Sanado. Y quiero terminar con esto, queridos amigos. Aquí es donde está el verdadero milagro, porque muchos de nosotros pensamos, el milagro fue que los 10 leprosos están sanos. El milagro fue que un leproso está sano. Ellos están sanos, tenían lepra, iban a morir, fueron sanados por Jesús. Ese es el milagro. Jesús hizo un milagro en estos 10 personas. No, el milagro no es el que sucedió de sanidad en este lugar. El milagro es lo que sucedió en el corazón de ese leproso que regresó a Jesús. El milagro es en la vida de la minoría, de ese un leproso que regresó y no de los otros 9. La palabra que es traducido en sanado, en el último versículo 19, dice: tu fe te ha sanado. Esa palabra en el griego, y les voy a decir la palabra para que se la aprendan, es una palabra poderosísima en el griego. La palabra es soxo. Donde quiera encuentren soxo, no solamente se habla de sanidad física, sino que se habla de salvación. Soxo es una palabra que describe salvación. Entonces, Jesucristo no le está diciendo a él: tú eres sano ya de la lepra. Él iba más allá de eso. Jesucristo le está diciendo al leproso: no solamente te he sanado tu cuerpo, te he salvado por la eternidad. Porque ustedes necesitan saber, y yo necesito saber, que Jesús no solamente se preocupa por la enfermedad y el momento que yo pueda estar viviendo el día de hoy. Él está más preocupado de dónde yo voy a pasar la eternidad. Él está más preocupado de lo que viene después de la muerte, después del juicio. Él está más preocupado de aquel día cuando su hijo regrese nuevamente a este mundo a recoger a todos sus amigos. Él está preocupado de que tú y yo estemos en ese lugar, levantando nuestras manos y diciendo hacia el cielo: he aquí nuestro Dios, nosotros lo hemos estado esperando. El verdadero milagro, querida familia, es la conversión del ser humano. No la sanación del cuerpo, sino la transformación del corazón. Que el Señor nos bendiga
y nos llene de su poder, de su amor y nos muestre su misericordia cada día de nuestra vida hasta que nos veamos Amén. con Cristo cara a cara. Bendiciones. Bendiciones. Amén.